Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Abrazo desde la cabina de RTP 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio también estamos como www.rtp y en todas las plataformas con actualización de la información. Acá en el cuarto piso con Andrés Merino. Andrés, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Maffer? Pero muy buenos días. Después de la buena vibra que me transmites en la mañana y de las actividades que me contaste que te gustaría hacer, actividades Ajá. lúdicas sobre todo. Sí, muy lúdicas. Pues también Nada dañinas. nada dañinas. Contento. Y bueno, dándole un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Muchos temas, como siempre. Sí, El Ecuador no porque para. acá puedes pasar de una noticia importantísima de peso a otra que se torna también importantísima de peso. Vaya que les toca a los medios de comunicación tratar de no perder la brújula para no estar solamente para no estar solamente en la novedad de la noticia, sino en el desarrollo del contenido, en el fondo, que es y debe ser lo más importante para el país. Ahora, hagamos algo de actualización. Yo sé que tú tienes un tema para platicarlo solo, o déjame la novedad. Bueno, la novedad de ayer fue esta carta que dirige el presidente de la República a todos los ecuatorianos, de hecho, a los ecuatorianos valientes. Se habla la propuesta ya de una consulta popular, da las razones del por qué debemos avanzar hacia eso, hacia una reconstrucción básicamente legal, porque ahí va a estar ahí está en gran medida la solución a los problemas que tiene el país, porque dicho sea de paso, esta constitución pues no les permite luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen. Hablan de que ustedes votaron por el cambio y que este cambio no se puede conseguir. También hace referencia a la Corte Constitucional cuando en su cuarto párrafo dice: presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron negadas a base de puro activismo político, sabiendo que el pueblo aceptaría esos cambios que los mismos de siempre quieren bloquear. Y bueno, hace esta invitación, esta convocatoria. Esto fue, ya les digo exacto la hora, tiene 16 horas de haber sido subido este comunicado a los valientes ecuatorianos, y hoy seguramente ustedes encontraron tanto en la prensa escrita como en los medios de comunicación digitales o tradicionales información sobre eso y análisis. Particularmente creo que hay que dejar que esto fluya un poco para hablarlo, sí, pero no concentrarnos en eso hasta que dé paso la Corte Constitucional, porque tenemos temas que todavía no se han agotado. Y uno de ellos es el incremento al diésel. Y para esto he tomado, acá tengo en archivo, dos notas que me parece importante compartirlas. Primero, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana resolvió rechazar el decreto 126. Además, la CONFENAIE convocó ya a una movilización permanente y declaró el estado de emergencia en la Amazonía. Y fíjate tú, prohibiendo el ingreso de las fuerzas públicas en sus territorios. Cuando yo leo esta última línea, yo digo, ¿puede la CONFENAIE decidir que no entre la fuerza pública en una zona? Le he preguntado al doctor Julio César Cueva, yo pues de una completa ignorancia, y le pedí autorización para poner este audio. Si es que puede o no la CONFENAIE prohibir el ingreso a la fuerza pública a un territorio. Y espero que sea la respuesta que estoy esperando. Dale, la voy a poner y luego haces tu análisis, ¿ya? Hola, ¿cómo vas? Buen día. Yo también creería Espérate, que es que no lo son autoridad tengo. pública. A ver, ahí va. Hola, ¿cómo vas? Buen día. Yo también creería que no, porque ellos no son autoridad pública. La única autoridad pública que pudiera hacerlo sería dentro del ámbito de una verdadera emergencia según el COTAT o una junta cantonal, si fuera por un cantón, o tal vez una prefectura o el gobierno central, pero bajo ciertos parámetros. Yo creo que esa confederación es de naturaleza privada, tipo ONG, no tendría esa autoridad. Ok, dale, iba en el orden de lo que tú... Sí, y ahí hay varias cosas más. Por favor, abogado. De lo que has comentado, arrancando por este comunicado que publica el presidente de la República en diferentes redes sociales, donde se habla del llamamiento, el llamado pues a la convocatoria de una
de una constituyente, Sí. varias cosas. Uno, esto ya se lo había hablado, inclusive fue una promesa de campaña. Sí, Ya. y una vez posesionado, recuerda tú que estuvo el ministro José de la Gasca en Así varios es, medios. se hablaba, inclusive allí había cierta dicotomía sobre cuál era la manera en la cual se iba a plantear quiénes iban a ser los constituyentes. Se abordó ampliamente el tema en varios espacios por parte del exministro. De hecho, se refirió a una constituyente express. Así también, es. sí. Que, bueno, pues ahí habría que limitar y habría que ver de primera mano cuáles serían el alcance y los considerandos que van juntos. Sí es curioso cuál va a ser la respuesta que en este caso daría la Corte Constitucional al momento de enviar esta propuesta de convocatoria de Asamblea Constituyente, primero por el timing. Hay que ver hasta qué punto se quiere todavía seguir llevando a cabo la consulta popular en el mes de noviembre, si es que dan los tiempos, y segundo también en qué momento llega esta solicitud. Vemos, como tú bien decías, Maffer, no hemos salido todavía de la conmoción a nivel nacional, ¿no? Desde el ámbito económico, de la subida de los precios del diésel o la eliminación del subsidio del diésel, y ahora pues, Maffer, vemos una medida inédita que ya ha tenido más de lo que estuve revisando, más de 10 rechazos por parte de la Corte Constitucional. Entre 2 y 14, Andrés. Así es. Andrés se refiere al pedido de una constituyente. Correcto, ¿Okay? correcto. Una asamblea constituyente. Y allí es donde hoy por hoy todavía pues empiezan a entreverse y a tratar de realizar cuál es el propósito final del gobierno, poniendo sobre la mesa las competencias y funciones de la Corte Constitucional y hasta dónde abarca las limitaciones que le está imponiendo para llevar adelante un plan de gobierno. Yo celebro que de estas medidas, yo estoy de acuerdo, o estuve de acuerdo el día 1, me parece que la Constitución que tenemos actualmente, más allá de que garantice o hipergarantice ciertos derechos, no está acorde a la realidad, sobre todo económica, que tenemos en el Ecuador, y ha puesto varios candados que indudablemente pues no permiten que en el ejercicio económico del proyecto gubernamental pues pueda llevarse a cabo. Tú dices una participación mayoritaria de los privados en inversiones, en sectores estratégicos. Correcto. A eso, por ejemplo, cuando estábamos en plenos apagones, eso se discutía si la Constitución lo limitaba, pero creo que ya hubo una variación, pasó del 10% a algo vía ley. Que no es, claro, No, y no, yo y sé no que es no suficiente. solo, ok, entiendo que por allá debe ir, pero podemos analizarlo desde algunos parámetros, ¿no? Tienes desde si es garantista o no, si es hiperpresidencialista o no, si es pro Estado, menos inversión privada, pero también lo puedes analizar desde el momento político, si es lo que más conviene. Por ahí he visto algunos que le dicen, no era ahora, era hace 2 meses que debía lanzarlo. Dice mi sobrina, el que no tenga miedo a nacer, que no viva. Seguramente se está teniendo mucho, se pone mucho en juego, porque podría darle aires, o sea, un poco de oxígeno a otras organizaciones políticas que hoy están desaparecidas. Sí. Pero, a ver, eso solo funciona si es que estás pensando en el cálculo de quién va a ganar, pero también hay algo más, y esto es irse muy por delante de los hechos, porque para que esto ocurra o llegamos a una consulta popular y a una constituyente, pues falta muchísima agua por correr. Claro, porque habría que ver cuáles son los hitos o las etapas que esto tiene al frente, desde el llamamiento a la convocatoria, Exacto. referéndum, elección de asambleas constituyentes. Yo lo único a lo que me niego, y eso es desde el fondo de mi ser, y no hay forma en la que yo pueda cambiar, es que cualquier ley se haga ajustada a un gobierno y no a un país. Hoy, mañana y siempre. O sea, puede ser la ley orgánica, una sencilla ley, o puede ser la Carta Magna. Si lo que se está pensando es una constituyente ajustada a la visión de un gobierno, porque este país no tiene plan país, entonces en 20 años más estaremos también quejándonos de esta nueva Pero no es un problema de constitución. ahora. Aquí creo que somos en la región campeones en elaboración y redacción de constituciones. Tenemos más de 22, si no estoy equivocado. Porque se hacen en función de momentos y de gobiernos y de poder y de representación y no pasa, pero ahí tenemos un ejemplo nada más de lo de Chile, que quería una constituyente, pero no era la que querían y tuvieron la oportunidad de decirle definitivamente que no. Oye, esto da para largo y creo que no, que aquí vamos a tener invitados de que sí para poder hablar con ellos, pero vamos a ver qué más hace el gobierno nacional, porque otra lectura era, esto es un globo de ensayo, lo lanza el gobierno, un poco disipa, ya los titulares son otros y comienza un poco el juego de la caja china. No lo sé, lo veremos qué es lo que ocurre con el tiempo. Ya está en la línea, me parece
parece que ya la vimos. Victoria Ramírez, experta para conversar con nosotros. Ella es experta en comunicación política, es consultora política, de hecho, y para abordar el tratamiento que se le está dando a las preguntas que han sido entregadas, devueltas y reformuladas y replanteadas por parte del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional de cara a esta consulta, que no sé si se va a mantener la fecha del 30 de octubre. Arrancando por ahí. Sí, arrancamos por ahí. Victoria, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, María Fernanda, Andrés y a la audiencia de RTP. ¿Cómo le va? Pues aquí coge aire. Todas las noticias que hemos tenido en estos últimos días, empezando bárbaro. La eliminación del subsidio al diésel, No. que ya nos tenía ocupados, Sí. y ahora una constituyente, ¿no? Y claro, y hasta ayer nada más pensábamos que todo estaba calmo y hoy salen con comunicados y hablar de paralizaciones. Pero bueno, eso lo revisamos en otro momento. Vamos a las preguntas, una en particular que tiene que ver con la disminución de los asambleístas. Ya la Corte Constitucional le dijo, mira, sí te la voy a aceptar, pero los considerandos no están bien. Hoy los titulares Tienes que son... redactarla mejor. Sí, que le digo. así sí, como que yo no sé si la redacción que algunos dicen fue copiada de la presentada por el expresidente Guillermo Lasso. Todavía no, a eso está, en eso se enfoca y eso quiere hacer. Sí, todavía no está presentada entonces. Con el nuevo planteamiento. La nueva pregunta todavía no. sí. Sí, ya Hace está. 2 días la Sí, presentó. tienes razón. Ay, me haces dudar, Sí, hombre. sí, Bueno, en pero- todo caso, ¿es suficiente para o qué lectura le da usted? A ver, el presidente ha tenido ya varios intentos de entregar preguntas y le han dicho precisamente eso, que están mal redactadas, que los anexos no están claros, que la pregunta tiene que ser clara, no inducir al voto. Entonces, hasta el momento, la mayoría de las preguntas son temas de forma, ¿no? Son temas de técnica legislativa, técnica constitucional específicamente. Entonces, no debería ser muy difícil adaptar estas preguntas para que cumplan con los requisitos que la Corte tiene que revisar, que son muy específicos más que nada de forma, para que cumplan lo que dice la Constitución y la Ley de Garantías Constitucionales, ¿no? Entonces, hay que ver si las nuevas redacciones precisamente se adaptan a esto y dan la claridad que necesitan las preguntas. Ahora, hay otro tema, y es que hay preguntas que están bien redactadas, pero que la forma en que se pide que se aprueben, es decir, por consulta popular, específicamente por enmienda, no son la forma en que tienen que aprobarse. Ese es el caso, por ejemplo, de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Eso debe haber sido por reforma parcial, que incluye un involucramiento de la Asamblea, porque, según la Constitución, ese es el mecanismo cuando hay un cambio de estructura del Estado. Okay. Entonces, no son cosas muy difíciles a nivel de redacción, pero pues lamentablemente las preguntas que ha mandado el presidente hasta ahora no han cumplido con los requisitos. Claro, Victoria, buenos días, Andrés Merino. Como bien lo mencionabas, hay mucho de técnica, hay mucho de argumentación y redacción, ¿no?, al momento de elaborarlas. Pero también el timing y la narrativa que maneja el gobierno, que parece que va un paso adelante. Y aquí mi consulta es la siguiente. Si bien han habido varias objeciones por un lado y rechazos en el planteamiento de preguntas a la Corte Constitucional, eso lo podría usar como base para argumentar que se ha obstruido el plan de gobierno que quiere llevar adelante y por eso está planteando la convocatoria a esta Asamblea Constituyente a la Corte Constitucional. Ya lo ha hecho, tal vez no específicamente obstrucción al plan de gobierno, pero sí a la política pública que quiere implementar el gobierno, ¿no? Hay que recordar que el plan de gobierno fue redactado hasta recientemente, entonces en verdad sería muy poco tiempo para decir que se está obstruyendo eso específicamente, pero el presidente sí ha dado declaraciones muy fuertes en contra de la Corte, o sea, incluso diciendo que están del lado de los narcotraficantes, unas declaraciones que a nivel de comunicación política, pues son ataques directos, convocatorias a manifestaciones, son ataques directos a la Corte. Y la idea de que una posible constituyente podía ser el último paso luego de constantes negativas de la Corte no es nueva. Es algo que ya se estaba hablando desde las primeras conversaciones acerca de la consulta, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un intento del presidente, obviamente en mi opinión, de pues
tratar de implementar estas cosas y probablemente aprovechar para cambiar algunas otras que ellos vean como prioridad, ¿no? Entonces, Victoria, una pregunta que le puede resultar incómoda, pero es necesaria. ¿Su análisis es técnico jurídico y si usted tiene alguna inclinación con alguna organización política y o slash igual ideología? no me resulta incómoda para nada, me Ok, parece muy pertinente. Yo afiliación política no tengo con nadie, ¿ya? tengo una ideología que es la liberal, Ok. específicamente la defensa de la libertad y el Estado de Derecho. Entonces mi análisis siempre va a ir acerca de si las acciones de un gobierno o de cualquier otro actor político van a fortalecer o debilitar el Estado de Derecho y específicamente las instituciones. Ya. Para mí, lo que ha hecho el presidente en los últimos meses con la Corte a nivel por lo menos comunicacional es un debilitamiento del Estado de Derecho y las instituciones. ¿Por qué? Porque está tratando de enfrentar a la ciudadanía y a sus simpatizantes específicamente con una institución que no hace más que una revisión constitucional, ni siquiera es de oficio. Ahí la Es detengo, porque ajá. como se ha presentado tanto, me cojo de una, porque lo han catalogado como alguien protector y además que termina siendo como una acción de complicidad. Abiertas y críticas a la Corte. Una, el registro de violadores. Algunos constitucionalistas dijeron, pues no entendemos de qué va la Corte Constitucional y además cómo prioriza los derechos, quién tiene más derecho o quién protejo para que no pueda ser revictimizado. Ahí creo que es una discusión netamente jurídica y lo que la Corte dijo en su dictamen fue que lo que no puede proceder es la castración química. El registro sí va a poderse preguntar. Entonces, para mí es un tema muy jurídico del que, o sea, tengo que reconocer que no es que soy experta en Ujú. temas Sí, sí, jurídicos, sí. específicamente con el tema de violadores, pero hasta donde tengo entendido, la pregunta procede sin la castración química. Eh, Entonces, no es que la Corte no ha dado paso. Entonces, me parece importante aclarar algo con respecto a tu pregunta. La Corte ni es perfecta ni está compuesta por seres perfectos y absolutamente iluminados e infalibles. Está compuesta por seres humanos que pasan por un proceso en el que verificamos sus conocimientos jurídicos y específicamente constitucionales para poder llevar a cabo ese trabajo. ¿Se puede mejorar ese proceso de selección? Se puede mejorar. ¿Podemos hablar de algún tipo de control de la Corte? Podemos hacerlo, pero esos son otro tipo de discusiones. Aquí lo que estamos conversando era el enfrentamiento institucional que existe Sí, entre y poderes del Estado y, en mi opinión, lo que puede llegar a interpretarse como una injerencia el intento de injerencia de un poder sobre otro. Entonces, podemos hablar sobre las falencias de la Corte a través de sus jueces, todo lo que se necesite. Pero eso no quiere decir que la dinámica de pesos y contrapesos del Estado tiene que ponerse en entredicho y puede ser atacada libremente. sí, y ahí, Victoria, justamente relativo a lo que estábamos hablando, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, después de que ya se han cometido también una suma de errores que no pudieron ser inclusive justificados en audiencias públicas, hablando de la ley de integridad pública, entre otras. Tomando en cuenta la experiencia que tienes, ¿veríamos este llamado o esta convocatoria a una Asamblea Constituyente como un mero distractor frente a la medida de la eliminación de subsidio? ¿O cuál sería el foco que crees que está dando el gobierno para poder sacar adelante después de todas estas negativas que han tenido intentos anteriores frente a la constituyente? Solo algo, considerando que primero fue la constituyente, después fue la eliminación del subsidio, en cuanto a comunicación, digamos, la línea de Mm, comunicación del gobierno. sí. O sea, yo no creo que sea un intento de distracción. Si fuera Ujú. así, creo que es absolutamente desproporcionado. Porque un proceso constituyente, pues, es muy arduo, es costoso, requiere de 3 votaciones diferentes. Entonces, creo que si están eh, tratando de alejar la atención de un tema como la eliminación del subsidio con una constituyente que es un proceso refundacional, creo que estaría un poco eh, salido de magnitud. Yo personalmente no creo que ese sea el caso, especialmente por lo que dice María Fernanda, que ya era algo que habían estado conversando anteriormente. Es algo que ya se había anunciado, que de hecho como que retrocedieron un poco de la idea una vez que comenzaron a pasar los meses ya posesionados, pero pues ahora la han retomado probablemente por el tema de la Corte y también por temas de prioridades internas. No, yo no creo que sean únicamente las preguntas que están planteando ahorita,
lo que ellos propongan a reformar, porque eso también es lo que también hay que hacer eso, ¿no? El proceso constituyente empieza con una pregunta en consulta popular acerca del cambio de constitución. Entonces habría que ver en esa nueva pregunta que tienen que enviar a la Corte Constitucional cuáles son los cambios que ellos van a proponer para esa nueva constitución, ¿no? Victoria, las lecturas también iban en el orden de no es el momento político electoral para el presidente. También otra lectura es que te bajen 3 puntos luego de la eliminación del diésel, está baratísimo. Los otros se habían bajado, era incluso de la medida, pero considerando que no hay un momento ideal, de todos los momentos este puede ser el mejor. Ojo, porque esto hasta que convoquen, llamen, candidaticen, elijan. Y ver si la mantienen para noviembre. Pues sí, además, ¿no? Pero todo el proceso de... Sí, tocaría ver cómo queda ese calendario. A ver, un buen momento para constituyente creo que nunca va a haber. No va a haber un momento absolutamente propicio sin ningún tipo de riesgo. El llamado a un proceso constituyente siempre va a tener atado así un riesgo en la mejor de las situaciones. Ahora, tomando en cuenta la situación de la ciudadanía con respecto a la inseguridad, con respecto al narcotráfico, con los problemas que han habido en el pasado con el tema de energía, que en teoría el gobierno se está preparando para evitar que hayan un nuevo momento de apagones o de escasez eléctrica. Y obviamente todos los problemas que está teniendo a nivel institucional, con la Corte, con otros organismos, el tema del subsidio, que si bien hasta ahora no se ha concretado a la magnitud de ocasiones anteriores, pues siempre está el peligro de una manifestación y una paralización nacional. Tal vez el proceso constituyente no sea lo más adecuado, más que nada porque sus resultados se van a ver en el futuro, ¿no? Entonces, y hay temas urgentes que hay que atacar ahorita. La inseguridad es algo que no va a esperar hasta que terminemos de armar una nueva constitución, armemos todos los documentos que tienen que venir de manera posterior y que se implementen todas las nuevas leyes para tener los resultados. Y ese creo yo que es el análisis que habría que hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a demorar no solo armar la constitución, que eso ya es bastante, y viene con sus propios desafíos a nivel electoral, sino también en cuánto tiempo vamos a poder ver los resultados de esas nuevas leyes y de esas nuevas regulaciones? Entonces, Victoria, yo personalmente creo que sí hay cosas más urgentes es que atender. Solo hay puntualizarlo, Maffer, que me ha parecido algo que ya es el común denominador del gobierno, que es tratar de encontrar enemigos donde se pueda, si bien no era la Corte o no era la Asamblea en su momento. Todos los gobiernos. O todos los gobiernos, tienes razón. Entonces aquí, si bien, Victoria, se menciona que hay problemas más urgentes, pero quién quita que el gobierno aduzca y argumente que el problema más crónico que tiene y la inacción se da porque tiene ese bloqueo constitucional ligado a la constitución actual. ¿Y que la gente se lo crea? Que es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Ajá. Por la falta de reacciones que han habido. Es completamente posible, y a nivel de comunicación política pues puede ser lo más rentable también. No tengo gestión como gobierno, no estoy teniendo los resultados que prometí en las 2 campañas que hice. ¿Por qué no estoy teniendo esos resultados? Pues porque tengo una institucionalidad que no me ayuda. Tengo un grupo de gente específico que está trabajando en mi contra para que yo no pueda hacer las cosas que he prometido hacer. No es culpa mía, es culpa de las otras instituciones. Esa sería pues la línea, ¿no? Si siguiéramos en esa lógica. Entonces sí, es viable, es posible, y a nivel de resultados estratégicos puede ser eficiente, ¿no? Ahora, yo sí creo que la ciudadanía no es tonta y puede ver también los resultados de las acciones, especialmente con los temas urgentes que les mencionaba anteriormente, el tema de la inseguridad, el tema del desempleo, que si bien ha caído en prioridades con respecto al narcotráfico y la inseguridad, pues sigue siendo algo importante, sigue siendo algo que la gente está sufriendo. Entonces, sí, puede ser que estemos todos a favor del cambio de leyes, el cambio de modelo de desarrollo, en mi caso, que esté más centrado en defender al individuo, en generar más participación del sector privado, pero eso no quiere decir que la gestión se puede paralizar. Y eso es algo que yo creo que la ciudadanía se va a dar cuenta, si es que... Y que algún momento le pasa la factura. Si nos vamos a demorar 8 meses, en el mejor de los casos, en armar una nueva constitución, la gente... O sea, no van a dejar de asaltar a la gente en las calles, no van a dejar de suceder los sicariatos, no van a dejar de cobrar
las vacunas Sí. a los Ahora, negocios. Entonces, yo sí creo que eso es algo importante que el gobierno no puede olvidar, que independientemente de lo que tenga que hacer a nivel regulatorio, o sea, tiene que seguir trabajando, generando gestión y generando resultados para la ciudadanía, porque recuerdo nomás que son 3 elecciones que habría que tener para aceptar, para que mínimo. tengamos una nueva constitución. A ver, Entonces, es algo que es importante también. claro, pues tienes consulta, elección de asambleístas y aprobación de la... Y aprobación Ya, de la solo constitución. algo, y esto con lectura y olfato político. Esta posible nueva constitución, la número 21, le da oxígeno, aire, empuje, carbón, diésel, no sé, a las organizaciones políticas que hoy no están en el mapa. Más allá de la distribución de escaños y los métodos. Porque le dan como, acabo de leer a Rafael Correa diciendo, ya, ok, ya, vamos a la constituyente. Ese no cuenta, Seguro. pero un PCC, Claro. por ejemplo, un Suma, un Topich, no lo sé. Yo creo que no es algo absolutamente seguro, pero en el Ecuador hemos visto resucitar zombies a cada rato y en cada nueva elección. Entonces yo no creo que sea raro que alguna de estas organizaciones que esté en proceso de pues desinstitucionalización pueda ver estas nuevas elecciones como un proceso para, una oportunidad para poder volver a consolidarse. Ahora, todo va a depender del calendario electoral que se establezca para el proceso. Porque independientemente de cualquier cosa, una elección es plata, una elección cuesta. Y mucha. hay que Ya la gastarla. calcularon, Sí, 200 millones de dólares sería en las Solo el elecciones. proceso constituyente. El proceso Obvio, electoral, sí. el proceso electoral, pero ¿cuánto va a costar las acciones partidistas para la elección de representantes, por ejemplo? Ujú. Entonces, o sea, son cosas que ya a nivel de política partidista cuestan bastante. Y si uno tiene un partido desinstitucionalizado, con pocos cuadros, pues es muy posible que no esté preparado para enfrentar un proceso como este, pero de nuevo, en la política ecuatoriana hemos visto resucitar todo tipo de zombies, así que podemos ver, Que se alimentan de vamos a cerebro. tener sorpresas. Así es. Victoria, cuando pueda des una vuelta para conversar acá en estudio, ¿ya? Encantadísima, muchísimas gracias. RTP